Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si la temporada 3 del Mandalorian nos mostrará quién rayos rescató al niño Grogu de la Orden 66, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en el proceso de ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Viewquero nos cuestiona ¿cuántas veces le han destrozado el traje a Lord Vader? Y la verdad, Masters, es que han sido más veces que los dedos de las manos que tenemos, y esto ha sucedido pues en eras totalmente distintas tanto al inicio del Imperio, a la mitad o al final. Claro, las más obvias o icónicas es como Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano le rajaron por separado la cara a Darth Vader tanto en las series de Kenobi como en Rebels, esto claro en plena época del apogeo del Imperio, dejando prácticamente descubierto el rostro del Sith. Inclusive también el daño de Luke venciendo a Vader podríamos señalarlo como considerable. No obstante, poco antes del regreso del Jedi y en los cómics del canon del propio Vader, ahí el emperador Palpatine trataría como trapo a su aprendiz, destruyendo gran parte de su traje y dejándolo como un simple muñeco de trapo en Mustafar, al haber sentido su conflicto luminoso, porque Vader había recordado a Padme y a su vida pasada. Y ahí claro su maestro le recordaría el infierno por el que había pasado, dejándolo de vuelta en Mustafar para así despertar de nueva cuenta sus emociones oscuras. Pero también esto del traje dañado se repetiría en los primeros días del Lord de los Sith, porque inclusive pues el propio Lord Momin dañaría severamente a Darth Vader en su combate que los dos tuvieron en su castillo. Y por si fuera poco también en una primera cacería contra un maestro Jedi, Lord Vader terminaría hecho añicos, siendo vencido por el Jedi Kira Kinfila. Todo pues para después vengarse de él tras haber reparado su traje. Inclusive también antes de la temporada 3 de Rebels, cuando Vader y Thrawn colaboraron juntos contra la invasión Grease ante el Imperio, justo Vader pues destrozaría un traje completo de sí mismo, pero aquí pues fue para engañar a los Grease hacia una trampa. Todo para terminar por barrerlos con otro de sus trajes porque el Sith tenía varios de ellos. Así que en realidad esto nos da contexto de algunas de las muchas veces que le destrozaron su armadura. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Enduring nos cuestiona si en algún momento del Filoniverse veremos a Han Solo y a la princesa Leia. Y viendo lo que ya ha sucedido en las series live action producidas por Favreau y Filoni, Masters, teniendo sobre todo a un rejuvenecido Luke Skywalker mediante el deepfake, yo diría que sí. Y en realidad no creo que estemos tan lejos de ver a Leia y a Han de nuevo, e incluso por qué no reuniendo de nuevo al trío de jóvenes. Esto claro pues en la época alrededor del Mandalorian. Y estoy muy seguro, Masters, que ese puede ser uno de los objetivos finales mejorando toda esa tecnología tanto de parte de Dave Filoni y de Lucasfilm, ya que no nos olvidemos que ya vimos una versión rejuvenecida de la princesa Leia junto en Rogue One, que digamos no se veía tan bien como el de Luke Skywalker del libro de Boba Fett. Y ahora pues ya sabemos que se está trabajando tras bambalinas en una serie de Indiana Jones tras su quinta película, trayendo de vuelta ahí a Harrison Ford. Y parece pues que parte del deepfake para ver una versión juvenil de Harrison puede darse también en esa serie, como también sabemos que pasará en su quinta película. Esto pues porque ya lo confirmaron los creadores de la misma. Así que esto sobre Harrison puede conducirnos justamente a un Han Solo mucho más joven, porque recordemos que es el mismo actor. Y ojo, me parece que es solamente cuestión de tiempo para mejorar la tecnología y sobre todo tener la aprobación legal tanto de Ford como la familia de Carrie Fisher para que esto suceda, Masters. Y sobre todo por las buenas relaciones que tiene Lucasfilm y Disney y en ambos frentes, me parece que esto es muy posible. Así que en cualquier serie futura del 2023 como Mandalorian 3, Ahsoka o Skeleton Crew, o incluso alguna de más adelante, estoy muy seguro que podremos ver una versión juvenil tanto de Leia, de Han Solo y desde luego otra vez de Luke. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Enduring contraataca, cuestionándonos sobre si en el Bad Batch 2, sabiendo que ya habrá Jedi, si acaso ahí veremos a Darth Vader o a los Inquisidores persiguiéndolos. Y ojo, ya vimos en la temporada 1 brevemente a Jedi, esto pues cuando vimos la Orden 66 con la muerte de Depa Billaba y el escape del Padawan Caleb Dume, es decir, el futuro Kanan Jarrus. El punto, Masters, es que ahora en el Bad Batch 2 ya habrá pasado un año completo estando en el año 2 del Imperio. Y sobre todo esto es notorio pues porque hasta la niña Omega se ve más crecida.
película, pero también ya vimos en la serie de Tales of the Jedi, como también lo vimos en los cómics canónicos de Vader, que en ese primer año del Imperio, o meses tras la Orden 66, ahí pues se fundó el Inquisitorius, e incluso pues el sexto hermano inquisidor cazó a Ahsoka Tano hasta el planeta Rada, como lo vimos en su novela y en la serie de Tales. Así que esto implica pues que en estos tiempos ya hay inquisidores, y que Vader pues ya está activamente cazando a Jedi supervivientes, como también lo vimos en el final de Clone Wars, justamente cazando el sitio donde dejó a Ahsoka Tano sus sables. Y yo personalmente, Masters, desde la temporada 1 del Bad Batch, creía que veríamos de nuevo a Vader y me equivoqué. Pero ahora creo que los Jedi serán parte de la trama escondida, que vuelve un poco más interesante esta serie, o que al menos los Jedi en algunos arcos de la serie se terminan en cruzar con los clones del Bad Batch. Aquí pues hay que recordar que la Fuerza Clon 99 son los verdaderos protagonistas y no los Jedi. Y tampoco pues las cosas de la Fuerza, porque la hemos visto muy poco en esta serie. Y también esto lo digo porque si no el Bad Batch se parecería mucho a la serie de Rebels estando con unos mercenarios en una nave. Así que creo que es probable, ya sabiendo que se vendrá un Jedi superviviente como Gungi, esto tal cual como lo vimos en los trailers, y quizás también otros supervivientes que bien puedan conectarnos hasta con Ahsoka Tano, que en esta temporada 2 pues podamos seguir viendo la persecución del Imperio no solo por los clones, sino también por algunos usuarios de la Fuerza que estén conectados a ellos, o que al menos pues estén ayudando mutuamente. Y esto, Masters, por obvias razones tendría que darse por medio de los inquisidores o de Darth Vader. Y creo que en este sentido hay algunas posibilidades de que aparezcan. Y sobre todo lo digo, Masters, con los hermanos inquisidores. Y ojo, porque siempre Dave Filoni suele guardarse los cameos pesados para una temporada 2, como ya lo hizo antes en Rebels o en el Mandalorian, o incluso junto con George Lucas reviviendo Maul a la mitad de la serie. Así que en realidad esto eleva mis esperanzas, además de ver a varios enemigos del Imperio como clones comando, Stormtroopers o oficiales, o hasta cazarrecompensas o algún hermano inquisidor o el propio Darth Vader cruzándose en un momento con el Bad Batch o algún Jedi relacionado al propio Bad Batch, como bien puede ser Gungi. Así que este hecho pues puede ocasionar un gran crossover, Masters, donde por fin pues la Fuerza esté más implicada en el Bad Batch, al menos pues en algunos episodios o en un arco en concreto. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Camilo Navas nos cuestiona cómo construyeron la segunda estrella de la muerte tan rápido. Y ojo, Masters, que tanto el ataque de los clones, la venganza de los Sith y la serie de Andor ya nos han mostrado cómo fue el largo proceso de décadas de la construcción de la primera estación de batalla. Esto pues también complementándose con algunos cómics, viendo su construcción en Geonosis hasta su fase final que ya vimos en Rogue One. No obstante, al ser un proyecto de tal envergadura y de tanto tiempo de construcción, porque recordemos que en realidad la segunda estrella de la muerte era mucho más grande que la primera, Masters, esto nos dice que muy seguramente la segunda estrella tomaría inclusive un poco más de tiempo de construcción que la primera. Y propiamente no sabemos exactamente cuándo se inició su construcción, sino hasta que la vimos parcialmente incompleta en el regreso del Jedi. Solamente está implícito que a partir de la destrucción de la primera, el Imperio aceleró el proceso de la segunda. Pero ojo, ya los cómics del canon de Star Wars nos han demostrado cómo avanzaba poco después de los tiempos del Imperio contraataca, justo el proyecto Segundo Sol en una luna remota, algo que fue informado originalmente por infiltrados del Alba Escarlata a la rebelión, para después así develar su ubicación mediante espías Bothan. El punto que también es clave, Masters, es que ya vimos que el emperador Palpatine trazó durante décadas diversas armas y planes de contingencia para su imperio, como los que tenía en el planeta Exegol en esos mismos tiempos, donde ya construía la gran flota Sith de Star Destroyers que veríamos más de 30 años después en el ascenso de Skywalker. Inclusive, como ya vimos desde el año 5, después del episodio 3 en el planeta Ilum, justo ese sitio ancestral de los Jedi, ese lugar en esos tiempos era terraformado y saqueado en sus Kybers de parte del Imperio, tanto para los proyectos de la Estrella de la Muerte como para también convertirlo justamente en la base Starkiller. Y eso con Starkiller terraformando Ilum no estaría listo sino 5 décadas después. Y este enorme paso del tiempo nos hablan que había muchos proyectos secretos que avanzaban al paralelo, y unos pues por obvias razones tomaban más que otros. Así que en el caso de la segunda Estrella de la Muerte, es muy posible que las piezas que vimos en Andor en Narkina 5 no solo fueran para la primera estación de batalla, sino en realidad también para la segunda, porque recordemos pues que se usaban miles de presos ubicadas en distintas prisiones como las vimos ahí en Narkina 5, y también en diversos sistemas que eran enviados desde Niamos. Así que en realidad hace mucho sentido que las dos Estrellas de la Muerte se construyeran desde los tiempos del dominio imperial, como también pasó con el Starkiller o las enormes flotas Sith de Exegol. Eso en realidad es lo más posible con toda la evidencia que tenemos en el canon, Masters. Aunque también es bastante obvio que la segunda Estrella de la Muerte estaba en una fase muy tardía cuando se destruyó la primera, y por eso pues también quedaría parcialmente incompleta. Es así que nuestra pregunta final, que titula el video, el Master Ultrapower nos cuestiona si el Mandalorian 3 nos mostrará a quién rescató a Grogu durante la Orden 66. Y ojo,
Viejo, esto ha sido un gran enigma por el espacio nebuloso que tenemos de 28 años entre los sucesos de la Orden 66, donde ya vimos al niño Grogu, justamente en el libro de Boba Fett, hasta el momento de la temporada 1 del Mandalorian, donde este se lo encuentra ahí en el mundo de Arvala 7, estando captivo el niño entre un montón de piratas. Y hay pues entre estos dos contenidos muchísima historia que contar de Grogu, sobre todo de cómo sobrevivió en la era imperial y la guerra civil, Masters. Eso no lo debemos olvidar, ya que también a Filoni le gusta hacer saltos de tiempo para así complementar sus historias, como ya nos ha dicho que suele hacer, tal y como ya lo vimos en Tales of the Jedi con el pasado de Dooku o con el pasado de Ahsoka. El punto es que el libro de Boba Fett planteó que el niño Grogu tiene algo así como sus recuerdos bloqueados, o que al menos quienes ya han entablado comunicación con él mentalmente, como pasó con Ahsoka o con Luke Skywalker, quien fue su maestro, pueden saber justamente más de esto en relación a la Orden 66. Y estos dos personajes pues son claves, ya que lo único que vimos en ese flashback de Grogu en el Templo Jedi fue que venían los clones durante la Orden 66 y después no supimos qué rayos pasó. Y aquí en realidad hay muchas posibilidades, Masters. Por un lado, que los clones se lo hayan llevado, como pasó con otros niños supervivientes como Riva, que fue llevada ante el Inquisitorius, o inclusive pues que el niño Grogu haya terminado en terribles experimentos, como supimos que los inquisidores desde aquellos tiempos se robaban a los niños sensitivos a la fuerza, como tal cual pasó en los cómics de Darth Vader o también en Rebels. Y curiosamente, en relación a esto, no nos olvidemos que el cliente imperial y también el Moff Gideon estaban intentando conseguir a Grogu para usar su rica sangre midichlorians mediante un oscuro experimento. Todo pues en realidad está conectado a la fuerza, y ahí está la clave. Pero también esa escena de la Orden 66 mostró curiosamente en un capítulo del libro de Boba escrito por el propio Dave Filoni la cresta o el logo de Barry Sophie, marcando ahí sus aposentos del Templo Jedi, uno pues que previamente lo habíamos visto en Clone Wars. Y esto en realidad no me parece mera casualidad, porque sabemos que Dave Filoni creó Clone Wars. Y ya lo sé, Masters, esto de los aposentos de Barry Sophie es una gran señal que llevo pregonando durante todo el 2022. Así también como lo fueron antes las espuelas y las botas de la temporada 1 del Mandalorian, justo en Tatooine, que después en el Mandalorian 2 y en el libro de Boba, supimos que fueron las de Boba Fett rescatando a Fennec Shand en las arenas de ese planeta. De nuevo, Masters, todo está conectado, como podemos ver en este ejemplo entre dos series distintas. Así que en realidad, de cara a la temporada 3 del Mandalorian, como una especulación responsable de mi parte, estoy muy seguro que mediante otros usuarios de la fuerza, como bien pueden ser Ahsoka o Luke Skywalker, nos comenzaremos a acercar para develar el pasado del niño Grogu. Y esto por varias razones puede implicar enormes cameos. Algo similar pues a lo que ya pasó con el propio Luke y Ahsoka, porque recordemos que el niño no habla. Estos dos personajes pues han servido como narradores para contarnos la historia del niño. Así que seguramente en Mandalorian 3 tendremos que tener alguna conexión o flashback de la fuerza muy similar al que vimos en el libro de Boba. Al menos uno que continúe. Y esto es algo que puede tener unas enormes implicaciones oscuras, porque el niño no recuerda de todo aquello. Y esto puede ser porque fue raptado por clones para después dárselo al Inquisitorius, o también porque los inquisidores lo tomaron a final de cuentas, o inclusive porque el niño fue raptado por la mismísima Barry Sophie, porque ahí estaban sus aposentos. Esto pues en unos tiempos donde los Jedi la tenían captiva. Justamente pues porque Barry Sophie había traicionado a los Jedi durante la quinta temporada de Clone Wars. Así que en realidad estas son las tres opciones más viables que veo sobre quién pudo haber raptado a Grogu. Y esto es clave, Masters, porque esta pregunta sobre Grogu no necesariamente tiene que responderse aún en la temporada 3 del Mandalorian, sino que en realidad, al ser uno de los enigmas más grandes de las series, con un personaje tan amado y popular, es muy posible que Favreau y Filoni estén reservando ese momento en particular para más adelante. Y quizás en Mandalorian 3 solo recibamos otra pieza del rompecabezas, o quizás un guiño mediante el Moff Gideon, viendo lo que intentó hacer con la sangre de Grogu. Esto pues para conectar más con esos experimentos. Pero si me lo preguntan a mí, Masters, creo que más que en el Mandalorian 3, su continuación que veremos en el 2023 con la serie de Ahsoka puede ser que sea el medio que conteste esto sobre Grogu. Vaya, creo que en realidad en las dos series es posible, pero veo una ligera posibilidad mayor en Ahsoka. Esto lo digo de nuevo por la señal de los aposentos de Barry Sophie estando al lado del niño Grogu al momento mismo de la Orden 66, ya que quizás esta captiva de los Jedi en aquellos tiempos se pudo haber fugado con el niño justamente cuando los clones atacaron. Y quizás pues la propia Barry Sophie fue una renegada durante mucho tiempo. Pero creo que este hecho de estar conectada a Barry de una forma interesante en la serie de Ahsoka lo puede usar Dave Filoni para también explicar parte de la historia y de los bloqueos del niño.
Y ojo, no nos olvidemos aquí de la gran rivalidad pasada que tienen Ahsoka y Barriss. Eso pues podría ser muy importante para la serie de Ahsoka, ya que no nos olvidemos que el propio Filoni declaró que tenía un gran plan para esa asquerosa traidora llamada Barriss Offee, que justamente propició la salida de Ahsoka de los Jedi Masters. Y ese gran conflicto pasado pues puede explorarse justamente en la serie de Ahsoka, siendo en realidad Barriss Offee una de las villanas, y más sabiendo que es una sensitiva a la fuerza que ya no cree en los Jedi y que también tiene sables de luz. The only thing the Jedi Council believes in is violence. Y creo que en realidad esta serie sería más interesante aún, no solo porque conectaría con Clone Wars, sino porque la trama también se volvería mucho más interesante si sabemos que ella de alguna manera salvó a Grogu o simplemente lo raptó durante la Orden 66 con un oscuro propósito. Inclusive puede ser que Barriss Offee esté colaborando con el Imperio o inclusive en esos experimentos de Gideon. Aunque esto pues es una especulación un tanto ya más salvaje. Pero sobre todo creo pues que esto daría mucho conflicto e interés extra a esta serie. Fuera también, ¿por qué no?, de ver un combate con sables de luz entre estas dos ex amigas. Unas pues que inclusive por mucho tiempo hicieron misiones o hasta entrenaron juntas. Vaya, como podemos ver, las dos opciones para develar el pasado de Grogu son posibles, tanto la serie de Ahsoka como la temporada 3 del Mandalorian. Pero la clave aquí es que para contarnos esto necesitamos un usuario Jedi que vea dentro de la cabecita de Grogu con sus poderes y nos narre el pasado. Y esto puede darse por un lado si Grogu está presente en la serie de Ahsoka, pero también puede implicar de una forma muy importante que posiblemente tenemos un gran cameo de peso como ya ha pasado con otros usuarios de la fuerza en el Mandalorian. No nos olvidemos, Masters, que está confirmado que Rosario Dawson grabó algo para Star Wars en los tiempos que se rodó la tercera temporada del Mandalorian, como tal cual reveló el insider que está muy bien conectado en Hollywood, Kevin Smith, en su show. Así que si yo tuviera que apostar, yo creo que durante el 2023 será el año donde por fin sabremos la verdad de qué pasó con Grogu durante la Orden 66 y cómo se salvó. Pero ligeramente veo más posible que esto se dé en Ahsoka y no en realidad en la temporada 3 del Mando. Pero claro, Masters, el tiempo nos lo dirá. Pero si también te interesa saber cuál es la forma con el sable de luz favorita de los Jedi o los Sith, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.